A nivel renal. Muy bien, hay algunas neoplasias benignas a nivel renal, son relativamente frecuentes, no se les hace tratamiento porque son asintomáticas y son benignas, ¿cierto? Como es el adenoma cortical. El adenoma cortical es un tumor benigno, ¿sí? Obviamente aparece en la corteza cortical, empieza a formarse en la corteza del riñón. Es de crecimiento lento, crece muy lentamente. Hay pacienticos que les diagnostican el adenoma y anualmente les están haciendo controles ecográficos y no ha aumentado de tamaño. Por allá a los 5 años aumenta un poquitico de tamaño nada más, pero no altera la funcionalidad. Esos pacienticos, o pues cuando un paciente tiene un adenoma cortical, es un pacientico que la conducta es expectante. Es decir, ¿qué significa una conducta expectante? Pues que se le está haciendo controles y en un momento determinado, si amerita, se le hace cirugía, se quita el tumorcito, solamente la bolita donde está el tumor, el adenoma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si crece, a pesar de que crece lentamente, entonces en un momento determinado, si crece bastante, puede comprometer la médula renal. Y recordemos que pues en la médula está, pues en la corteza está la nefrona, la parte proximal de la nefrona, que es el glomérulo, y en la médula están los túbulos contorneados y toda esa cuestión, ¿sí? Entonces, cuando crece ya así bastantico, que empieza a comprometer la funcionalidad del riñón, ahí se opera. Pero por lo general, como les decía, son tumores que inician pequeñitos, ¿sí? Y crecen muy lentamente. Además de que él no crece, o sea, él no crece, por decir un ejemplo, en un niño, en un adolescente o en un adulto joven, sino es en un adulto mayor. Entonces, imagínense, de aquí a que le aparezca en un adulto mayor, por allá a los 60 años, y que le crezca algo que tenga que operarlo, no se da ese caso, ¿sí? Mírenlo, aquí tan chiquitico. Este es un glomérulo, aquí chiquitico, mírenlo. Esto es microscópico, imagínense eso, y eso está más pequeño que el glomérulo, ¿verdad? Aquí tenemos un adenoma multisitimo más grande que se operó, ¿cierto? Pues obviamente hubo necesidad de hacerle una nefrectomía al paciente. Bueno, el oncocitoma renal, el oncocitoma es un tipo de adenoma cortical también, que él tiende a comprometer principalmente hacia la médula, crece en la corteza. Bueno, el adenoma crece de adentro hacia afuera, de la corteza hacia la periferia del riñón. Que gracias, digamos así, gracias a Dios, a pesar de que es benigno, es muy raro. Él crece de la corteza hacia adentro, o sea, hacia la parte medular. Sí generaría síntomas más tempranamente. En cuanto a la parte de la filtración glomerular del paciente, y habría necesidad en ese paciente, pues ahí sí de operarlo. No tan rápido, pero sí en la medida que se vea que está creciendo hacia la parte medular, entonces se operaría. Entonces, esto está en la corteza, empezó en la corteza y miren, comprometió toda la parte medular. Pues ustedes dirán, bueno, profe, usted dijo que es benigno, que no se les hace tratamiento, ¿y por qué lo operaron? Porque seguramente el paciente no acudió tempranamente o se le diagnosticó tardíamente el tumor, ¿cierto? ¿Verdad? Esos son glomérulos, esto es tejido normal, estos son los glomérulos. Bueno. El angiomiolipoma, vasos sanguíneos, músculo, lipoma, tumor benigno que se origina en la grasa. Entonces, este es un tumor benigno, también muy raro, que se origina en la grasa perirenal y crece y compromete la parte muscular del riñón y compromete los vasos sanguíneos que están dentro del riñón. Compromete esas arterias segmentarias, esas arterias interlobares, interlobulillares, ¿sí? Compromete eso, ¿verdad? Pues digamos que es un tumor benigno, pero crece rápidamente. Afortunadamente es muy raro este tipo de tumor, ¿no? Entonces miren, todo es grasa, la grasa perirenal, ¿cierto? Y pues que él crece más rápido que el adenoma cortical, él sí produce síntomas más rápidamente. Entonces mire que ya prácticamente el tumor cogió todo el riñón, por eso fue necesario hacerle la nefrectomía
al paciente. Todas estas partes que ustedes están viendo ya es el tumor. Este es tejido sano, este es la grasa y este es tumor. ¿Sí? Aquí miremos, este es bilateral, este es el tumorcito, este es el tumorcito, ¿verdad? Bueno. Y finalmente vemos las neoplasias malignas. Entonces, el adenocarcinoma renal. Desafortunadamente, el adenocarcinoma renal es relativamente frecuente, quizás dentro de las neoplasias malignas a nivel renal, el adenocarcinoma es el más frecuente. Aparece, digamos, hacia alrededor de la sexta década de la vida, ¿cierto? O sea, alrededor por allá de los 50 años comienza a aparecer este tumor. Él tiende a aparecer, y esto es lo que lo hace que sea, le confiere un tinte de malignidad, ¿sí? Y es que comienza a nivel medular, y específicamente a nivel medular, a nivel de los túbulos contorneados proximales, que es lo que está al lado del glomérulo. De tal manera que desde el momento en que la neoplasia, por muy microscópica que esté, por muy pequeñita que esté la lesión, desde el momento en que empieza a aparecer, la lesión comienza a generar sintomatología, alteraciones en la filtración renal, alteraciones en la filtración glomerular, ¿sí? Y entonces el paciente precozmente empieza a tener síntomas, que ahorita vamos a ver. Esto está asociado, esta es una neoplasia que tiene un tinte congénito, está asociado con una alteración, una mutación a nivel del cromosoma 3. Pues aquí ya todo esto es este es el tejido sano y este es el tejido neoplásico, este es el adenocarcinoma, ¿sí? Bueno, empieza como una lesión nodular, ¿sí? Él empieza como una lesión nodular que desafortunadamente crece rápidamente tanto en extensión como en profundidad, o sea, no solamente se va extendiendo hacia toda la médula renal, sino que también va comprometiendo toda la médula en su parte distal, ¿cierto? En la medida que eso es uno de los síntomas precoces del paciente, porque el paciente al principio pues no siente la alteración en la filtración glomerular, o sea, no siente la oliguria que está experimentando el paciente. El paciente no le pone atención, yo estoy orinando poquito. No, sino que como él crece rápidamente y crece en extensión y en profundidad, compromete principalmente los vasos, tanto arteriales como venosos, que están a nivel parénquima renal, a nivel intrarrenal, que son esas arterias rectas, esos vasos rectos, esas arterias arqueadas, las interlobales, las interlobulillares, comienza a comprometer esto. Y entonces uno de los signos precoces o síntomas precoces del paciente es, uno, la oliguria, y dos, la microhematuria, que posteriormente se convierte en macrohematuria. Entonces ya el paciente empieza a ver su orina como de un color rosadito, ya no es un color ámbar, sino es un color rosadito. En algunas ocasiones pueden aparecer pinticas de sangre. Ahí es cuando el paciente por lo general acude, y ahí es cuando en esa fase es cuando hacen el diagnóstico de la enfermedad. Orina microscópica, que se le hacen al paciente un examen de orina y ahí de pronto reportan hematíes o reportan glóbulos rojos. ¿Cómo decir de coprológico con sangre oculta? ¿Algo así? Sí. Bueno. ¿Señora? Cuando ya la paciente ve el cambio de color y ve la pintica de sangre. Oiga, ¿y usted por qué está haciendo el informe? ¿Qué? Que se le dañó la camisa. Bueno, entonces acá vemos el tumor. Mire, comprometió toda la médula y está infiltrando hacia afuera, ¿sí? Está infiltrando hacia afuera. Aquí vemos ya zonas, estos son los glomérulos que están destruidos.
Los que tienen punticos son las células normales del glomérulo y esto es lo que está completamente destruido. Vemos algunas zonas, estas son los vasitos sanguíneos que ya están comprometidos, estas zonas que están rojas, que son los vasitos rectos. Bueno, muy bien. En la medida que él va creciendo, pues obviamente, en la medida que él va creciendo, no pise el celular. En la medida que va creciendo y compromete los vasos sanguíneos, entonces esos vasos sanguíneos se van destruyendo, me genera una necrosis a nivel de esa vasculatura, ¿verdad? Esa necrosis, hay una característica muy importante de las células neoplásicas, y es que las células neoplásicas, no sé si en algún momento se los he dicho, las células cancerosas son células que les gusta la hipoxia, que les gusta estar en bajas concentraciones de oxígeno, ¿sí? Esa particularidad tienen las células neoplásicas. Entonces, si se destruye el vaso sanguíneo, ¿le llegará sangre? ¿Sí o no? No. Si no hay sangre, ¿habrá buena oxigenación? No. O sea que el tejido se torna, ¿qué? Hipóxico, y en ese momento es cuando empieza la masa a crecer más rápidamente, ¿cierto? Y me generan, en esa medida que se van destruyendo más vasos sanguíneos, me generan las hemorragias. Aquí tenemos, ya esta es una adenocarcinoma ya pues completamente, digamos, ustedes no ven el tejido sano, el tejido renal sano, no lo ven, está completamente invadido de cáncer. Muy mal pronóstico, obviamente. Vemos hacia la imagen histológica, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las células no tienen núcleo, ya, Sí. se ven una que otra celulita, pero hay una que otra celulita con núcleo. Sí, por ahí sí. Y todas estas ya son células neoplásicas, todas estas que ustedes ven son células neoplásicas. Obviamente es bastante grave porque hay más células neoplásicas que células sanas. Y acá podemos ver el tamaño de la masa, ¿sí? Esto es sin contraste, este es contrastado, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Desafortunadamente para el paciente los síntomas no son raros, por así decirlo, no son síntomas, digamos, como inespecíficos, sino que son síntomas muy leves. Por ejemplo, bueno, la hematuria que al principio les explicaba que era microhematuria, el paciente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque el sangrado es microscópico, ¿sí? Hasta que se torna macrohematuria. Ahí en ese momento ya el paciente le llama la atención que su orina es de un color como rosado, no es un color amarillo, no es un color ámbar. Ya dependiendo del tamaño de la masa, entonces se puede hacer palpación a nivel abdominal, pérdida de peso, fiebre, y ya otra gran desventaja que tiene esta neoplasia es que produce metástasis precozmente. Entonces este tumor es de mal pronóstico por eso. ¿Hacia dónde produce metástasis principalmente? Hacia hígado. Hacia hígado es donde principalmente produce la metástasis. Entonces, bueno, el examen de orina para mirar la microhematuria, el examen de orina también me puede reportar cilindros, unas cositas que nosotros vemos ahí, que son los cilindros, pero los cilindros cereos, es un tipo de cilindro que es raro si no solamente aparece en pacientes con cáncer. Las pruebas de funcionamiento renal van a estar alteradas, creatinina, la depuración de creatinina en orina de 24 horas, el volumen de orina en estos pacientes va a estar disminuido, van a tener oliguria, ¿sí? La relación albúmino-globulina, el paciente va a estar reteniendo proteínas, entonces la relación de albúmina-globulina se va a encontrar aumentada. Se manda a hacer también pruebas a nivel pulmonar porque después de hígado, el otro sitio de metástasis es a nivel pulmonar, ¿sí? Y las pruebas de imágenes, ¿sí? Ecografía, el ultrasonido, la tomografía y la resonancia. Preferiblemente estas pruebas, pues bueno, simplemente este es un comentario que les hago, preferiblemente hacerse contrastadas, ¿sí? Hacerlas con contraste, con medio de contraste, porque pues el medio de contraste me dibuja más y fuera eso me dice qué tan profunda está la masa. En cambio, si es simple, pues sí, ella me muestra la masa, pero no me muestra qué tan profunda está la masa o qué tan invasiva está la masa. Entonces acá tenemos
La metástasis, como les decía, primero hígado, luego tenemos pulmón, hueso, encéfalo y piel. Bueno, esta es la clasificación por estadios, que lo que me sirve es para determinar qué tan avanzado está el cáncer, y por eso me ayuda en cáncer, en neoplasia, en cualquier órgano de las neoplasias, la clasificación. Primero que todo me dice el estadio, en qué fase se encuentra la enfermedad, qué tan grave está la enfermedad, qué tan avanzada está la enfermedad, y segundo me sirve para determinar conducta. ¿Sí? Si de repente solamente le tengo que hacer quimioterapia al paciente, y si le tengo que hacer quimioterapia, con cuántos medicamentos quimiotácticos le tengo que hacer, o sea, antineoplásicos, si le tengo que hacer con 2 o lo tengo que hacer con 3, o si además de quimioterapia le tengo que hacer monoterapia al paciente, o si de repente además de la quimioterapia le tengo que hacer radioterapia al paciente. ¿Sí? Todo esto ya es cáncer, de aquí para abajo ya todo esto es neoplasia. Todo es neoplasia. ¿Sí? Hay zonas de destrucción ya de vasos sanguíneos. Muy seguramente este paciente ya tenía macrohematuria. Miren el tumor, pues obviamente pues muy mal pronóstico ya. Bueno. El nefroblastoma, que es un tumor que aparece, digamos, es frecuente también se llama tumor de Wilms. Este nefroblastoma aparece en la infancia, es decir, es el mismo adenocarcinoma, simplemente que el adenocarcinoma es en adultos y el nefroblastoma es en niños. En los niños el nefroblastoma tiene un comportamiento mucho más agresivo que en los adultos. Tal vez de repente hablan algunos estudios de que porque el sistema inmunológico del paciente pues todavía está, digamos, como inmaduro, ¿cierto? El sistema inmunológico está inmaduro, no tiene muchas defensas, ¿verdad? No tiene muchas NK, células NK, que se les denominan natural killer, que son células que tienden, digamos, que salen a tratar de defender el cuerpo contra estas células neoplásicas, ¿sí? Entonces es mucho más agresivo. Por lo general la sobrevida de estos niños a 5 años es muy baja. El nefroblastoma aparece muy precozmente, es decir, desde que el niño está lactante, ¿sí? Está de meses, empieza a aparecer el nefroblastoma. De repente sí se puede diagnosticar más rápidamente que el adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque el niño recién nacido, la dieta es líquida, de tal manera que ellos orinan constantemente. Entonces, un signo, digamos, como sugestivo es ese niño que de pronto la mamita en toda la mañana no le ha hecho sin un solo cambio de pañal, ¿sí? O con el pañalito que le puso, no sé, a las 6 de la mañana, al mediodía no se lo ha cambiado todavía, ¿verdad? Entonces eso llama mucho la atención por lo que les decía, la dieta del niño hasta los 9 meses, 8, 9 meses es una dieta líquida, netamente líquida, ¿verdad? Entonces ese niño tiene que orinar bastante, ¿sí? Entonces, ustedes, de pronto los que son padres de familia acá o tienen hermanitos pequeños, digamos que en el transcurso de la mañana por lo menos le hacen unos 3, 4, 5 cambios de pañales. ¿Por qué? Porque está orinado constantemente, ¿verdad? Entonces, esa oliguria que presenta el niño es más severa que en el adulto, ¿sí? Y por eso se puede diagnosticar un poco más fácilmente la enfermedad. Pero, vuelvo a repetir, es bastante agresivo porque el sistema inmunológico del niño no está completamente maduro. Por lo general, cuando se diagnostica el nefroblastoma, el tumor de Wilms, cuando se diagnostica tempranamente, la sobrevida es hasta los 7 años, pero cuando se diagnostica ya un poco más tardíamente, de repente después del año de vida del niño, la sobrevida a 5 años es baja, ¿sí? Muy bien, también es igual que el adenocarcinoma, tiene un factor genético y es la presencia de un antígeno anormal, que es el antígeno W, ¿sí? Existe una lesión a nivel del cromosoma 11,
existe una lesión a nivel del cromosoma 11. Miren que es muy parecido al adenocarcinoma, simplemente que el riñón pues es un riñón de un niño. Bueno. Este tumor, igual que el adenocarcinoma, comienza como un nódulo que va creciendo, ¿sí? Va creciendo el nódulo, se tiende a lobular y tiende como a hacer compartimentos, como a comportarse como un quiste, ¿sí? A hacer compartimentos. En la medida que él empieza como una masa sólida, como un nódulo sólido, pero en la medida que va creciendo empiezan a aparecer los compartimentos en el tumor, y esa aparición del compartimento va directamente o es directamente proporcional a la agresividad del tumor. Entre más compartimentos tenga el tumor, más agresivo es. O sea, entre más divisiones, más tabicamientos tenga en su interior, es mucho más agresivo. Perdón un momentico, miren la imagen anterior. Compartimentos que se están presentando. Entonces, entre más compartimentos tenga, entre más tabicamiento tenga el tumor, más agresivo es el tumor, ¿sí? Bueno, existen unos estadios. Está el estadio 1 que, digamos, no es de buen pronóstico, no es de buen, o sea, bueno, sí, no es benigno, sino que es de buen pronóstico porque es de crecimiento lento. Tiene un grado de diferenciación alta. ¿Qué significa que tenga un grado de diferenciación alta? Que las células neoplásicas son más o menos parecidas a las células madre, es decir, a las células originarias del epitelio o del tejido, mientras que el grado 3 es el más agresivo de todos porque es completamente indiferenciado. Un tumor, entre más indiferenciado sea, es más agresivo, ¿sí? Entonces mira cómo puede llegar a crecer. Uf, este es un niño y crece muy rápido. Este es un niño pequeño y crece. Mire cómo ha rechazado, pues imagínese, músculos, psoas, todas las vísceras, ciego. Me imagino que bien detrás de esta vaina, de este tumor, está el colon, ¿sí? Está el colon, ¿no? Y ese colon tiene que estar pues también como comprimido por el tumor. Está bastante grande, ¿no? Mírenlo acá. Bueno, ese es el tumor. Aquí no, pues si ustedes se dan cuenta, todo ese es el tumor, ¿sí? No se alcanzan a ver sino por ahí algunas zonas de repente de tejido sano en esta partecita de acá, pero el resto, todo esto es lesión neoplásica, muy mal pronóstico. Aquí tenemos uno que está creciendo, ambos están contrastados, tiene el tumor, ¿sí? Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes, chicos.